Muy bien, doctor, como siempre, bienvenido. Estas últimas 2 semanas aproximadamente, doctor, no sé si hay una especulación o no de la escasez del dólar, pero hemos escuchado varias versiones de la población de que no estarían cambiando dólar en algunos bancos, que les estarían poniendo un límite, por decir, de $1,000, $2,000, más no. ¿Está escaseando en el mercado el dólar? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, esto se debe principalmente a las políticas monetarias que ha tomado el Banco Central de Bolivia y el gobierno a través del Ministerio de Economía, donde han lanzado varias políticas muy consecutivas ante la baja de las reservas internacionales netas, que del 2014 eran 15.000 millones de dólares, que ha bajado ahora a los menos de 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno, la preocupación del Banco Central de Bolivia y del gobierno era captar dólares, captar divisas, porque tiene varios cumplimientos que hacer, como es la deuda externa, que tienen que pagar las tasas de interés y amortización, tienen un déficit fiscal del menos 7,2%, aparte tienen la subvención de la gasolina y del diésel. Entonces son muchos factores que el gobierno tiene gastos y tiene que pagar en moneda del dólar. Por lo tanto, pues lo que está haciendo el gobierno, ante ver una baja de las reservas internacionales netas, según el informe del Banco Central de Bolivia del 8 de febrero, que sacó que solamente en divisas tenemos 372.000 millones de dólares, entonces es muy escaso para cubrir todos estos gastos, que representa un gasto significativo para el gobierno, y lo que ha hecho es lanzar varias medidas, Erika, que le voy a ir explicando punto por punto. Claro que sí, adelante. ¿Cuáles son esas medidas, doctor? Expliquemos, por favor. Bueno, ha tomado políticas económicas realmente que han llevado a la desconfianza de la población, a una incertidumbre, como ha empezado con llevar al sector industrial, principalmente de Santa Cruz, decirles: ya no van a pagar, ya no van a tener los servicios del gas y vamos a pasar al tema de electricidad. Les ha cambiado el tema de servicios. Luego ha ido el bono remesa, posteriormente ha ido el tema de la ley del oro, ¿sí?, que ha querido socializar y ha generado mucha incertidumbre, que es la ley del oro, vender nuestras reservas que tiene Bolivia para poder comercializarlo, ¿no? Y bueno, tratar de comercializar y tratar de generar más divisas para el país. Y el último que ha hecho y que ha generado totalmente un malestar, diríamos, un malestar, una desconfianza a la población, es el tipo de cambio preferencial que ha hecho a los exportadores, donde ha puesto el tipo de cambio de 6.95, y ahí el pueblo se ha molestado porque no se tocaba ese tipo de cambio desde 1985. Entonces son medidas muy drásticas que ha hecho el Banco Central de Bolivia, y esto ha generado un malestar en la economía boliviana y por supuesto una incertidumbre y una falta de credibilidad que tiene ahora mismo, una desconfianza que tiene el pueblo boliviano, y los ciudadanos han empezado a ir a retirar sus dólares porque piensan que va a haber una medida distinta a como ha ocurrido en los países de Venezuela y Argentina, Erika. Bien, ahora el precio del dólar oscila entre 7.5 y 7.01 en el departamento de Santa Cruz. Esto ha sido una publicación del periódico El Deber, donde se estaría realizando en este precio el dólar en Santa Cruz. En Cochabamba, ¿de qué forma se está manejando, doctor? Bueno, a ver, ayer justamente conversábamos con 2 personas. Yo personalmente me he ido a ver al mercado negro y a las casas de cambio, pues los librecambistas están temerosos, no quieren vender dólares, y las casas de cambio sí lo están haciendo. Lo que hay que aclarar muy bien, Erika, y esto tiene que entender la población, es que tenemos una banda donde tenemos un tipo de cambio de 6.96, que era el tipo de cambio fijo, y teníamos la banda que iba de 6.86, es decir, en ese margen, en esa banda, no debe salir el tipo de cambio, pero justamente ante estas medidas que ha hecho el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía, ha salido de esa banda, y eso es lo que nos preocupa, que no salga de esa banda para mantener ese tipo de cambio fijo, para mantener esas subvenciones, para cubrir ese déficit del sector público, y lo que principalmente todos buscan es no subir los precios, que no existe inflación. Todas estas medidas para que no suban los precios, ¿no?
Ahí ven un gráfico que les he traído, pueden ver, Erika, muy claramente. Esas son las reservas internacionales netas. Si se fijan en la parte de abajo, pues aparece el monto, no sé si usted lo puede leer, por favor, la parte de abajo si es legible. Tenemos 3.872 mil millones de dólares que tenemos de reserva. En la parte de abajo que aparece las reservas internacionales netas. De 53.000. Sí, 3.872, en la parte de abajo, en el final. ¿Esto de qué compone esas reservas internacionales netas? De esos tres pilares. Uno, el pilar del oro, que vemos que está con los 2.676 mil millones de dólares. Tenemos las divisas, que son los dólares que aparecen en el cuadrito rojo, que son 372. Y tenemos por el otro lado los derechos especiales de giro, que asciende a 576. Que eso también se puede monetizar y es una medida que podría utilizarlo ahora el gobierno si necesitaría mucho de divisas para poder pagar el tema también de importaciones, que importamos bastante del exterior. Usted sabe muy bien que Bolivia es un país importador y también necesita para cumplir cada mes alrededor de 1.000 millones de dólares para cubrir los gastos de importación. Entonces ese es el escenario de las reservas. Como ven, está en rojo los 372, lo que hay en divisas. Y el oro, esa parte del oro, 2.676, es lo que quieren esa ley para poder comercializar ese oro y monetizar ese metal, volverlo en divisas, ¿no? Pero claro, cualquier familia no quisiera vender las joyas de la abuelita, ¿no? Entonces lo que quiere hacer el gobierno, y eso ha generado una incertidumbre y un malestar en la población, y se ha empezado a sacar los dólares, se empezó a demandar muchos dólares, y la causa principal es este siguiente cuadro que les pongo. Miren las reservas internacionales netas, es el cuadrito verde que aparece ahí. Vean que en 2014 llegó a los 15.000 millones de dólares. Miren cómo la tendencia de la gráfica ha ido cayendo hasta llegar al 2022 a tener esas reservas que les he dicho de 3.872. Pero vean el otro lado, el otro cuadro, que es el déficit fiscal del aparato público, que es el gasto, que ha crecido mucho el gasto porque han contratado mucho personal, y al contratar mucho personal, pues ¿qué ha hecho? Han generado más gasto que ingreso, y han querido cubrir con las reservas internacionales netas, y han querido cubrir con deuda externa ese gasto que tenemos ahí, que ven el otro cuadro, que el déficit fiscal, que hasta el año pasado, según el ministro de Economía, hemos llegado al menos 7,2%, Erika. Bien, ahora doctor, ¿qué pasa si el gobierno toca estas reservas internacionales en su totalidad? Pues, ¿qué nos preocupa a todos los economistas y a todo el pueblo boliviano? Que si no los gastamos la poca reserva que hay en el oro metal, pues no vamos a tener base monetaria para poder emitir bolivianos. Entonces, los bolivianos, ¿en qué base monetaria se están sustentando? Tiene que tener una base monetaria el Banco Central de Bolivia para emitir bolivianos, ¿sí? Y además que tiene que tener las reservas en dólares. Entonces, esa es la preocupación, y eso es lo que ha pasado en Venezuela y ha pasado en Argentina, que ha habido escasez de dólares. La moneda, el peso argentino y el peso venezolano, no han tenido una base monetaria, y lo que ha generado es una devaluación, es decir, una subida de precios, y la moneda pierde el valor adquisitivo, y lo que genera una economía y una incertidumbre a nivel nacional, Erika. ¿Puede haber una devaluación de la moneda boliviana? Yo creo que si seguimos con esta tendencia, claro que sí. La tendencia va a ser así, porque si vendemos todas las reservas internacionales, puede ser que exista eso. Esperemos que no sea así, pero todo nos da las señales en que está yendo así, por lo que les he dicho. Tenemos que cubrir la subvención de gasolina y diésel, tenemos un compromiso muy grande en eso para subvencionar. Estamos subvencionando los alimentos, muchos alimentos, que ustedes saben que hay muchos subsidios, ¿sí? Muchas subvenciones. Y también tenemos el tema del déficit público. Y aparte tenemos que cubrir las importaciones, que necesitamos liquidez en dólares para cubrir todas estas cosas, y realmente nos preocupa a todos los bolivianos porque no hay dólares. Y ahora con la demanda de dólares que está haciendo la población, se está yendo a retirar de los bancos los dólares por esa especulación que ha generado el gobierno, no hemos generado nosotros simplemente hacemos análisis, además no somos políticos, pero simplemente tenemos que hacer la lectura económica. Entonces de eso va, y de eso se trata, Erika, todo este escenario. Bien, sin duda, doctor, hay bastante incertidumbre en la población. Ahora, ¿qué es lo que usted le recomienda como economista, doctor, a
a toda la población que está cuidando de su economía? Bueno, ahora mismo hay una incertidumbre, hay una desconfianza, hay una falta de credibilidad y sabemos que el gobierno todo este tiempo está haciendo mucho abuso al pueblo boliviano, ¿sí? Y existe malestar en la economía, entonces la gente está retirando los dólares. Esperemos que esa desconfianza se vaya pasando. Tiene que salir urgente el ministro de Economía y el presidente Arce a tranquilizar las aguas porque está caldeado y esto puede ir a peor. Entonces creo que tiene que haber un informe oficial de decir cómo están las cosas, porque siempre estamos con la falta de transparencia, no hay transparencia en información. Para recabar estos datos tenemos que sufrir los economistas para hacer este análisis, y esa es una gran debilidad de este gobierno, que no difunde, no divulga la información económica y financiera para tener exacta, ¿no? Y lo poco que divulga pues nos lleva a una incertidumbre a todos los bolivianos, y eso es lo que está pasando. Ahora lo que hay que decir al pueblo boliviano: esperaremos que pasen estos días, esperaremos que salga el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, por último, si no quiere salir el presidente Arce, pero que tiene que tranquilizar a la población, Erika. Muy bien, doctor, así es. Bueno, necesitamos unas declaraciones oficiales por parte de las autoridades, como bien lo decía, doctor, del ministro de Economía o asimismo del presidente del Banco Central. Esperemos que sí, unos de estos días, bueno, se brinde declaraciones e información que necesita saber la población boliviana. Muchísimas gracias, doctor, por esta información, por este análisis. Hasta otra oportunidad. No, Erika, el agradecido soy yo. Esperemos que este escenario cambie y que se apaciguen las aguas y que realmente haga buenas políticas monetarias, una buena política fiscal, que también el tema impositivo nos ha subido a todos, y lo que más bien necesitamos es bajar los impuestos, reactivar la economía y fomentar la exportación para que entre más divisas al país. Muchas gracias. Bien, ahí está la visita del doctor César Vargas, analista económico aquí en la revista Buenos Días. Nos vamos a una breve pausa, amigos, enseguida retornamos.